El Consejo Galáctico había recibido a la Tierra como se recibe a un perro callejero, con curiosidad, algo de diversión, pero sin miedo. Para la mayoría de las especies galácticas, los humanos eran blandos. Llegaban con canciones, arte, apretones de mano y promesas. Querían alianzas, amistades, comercio. Su tecnología estaba décadas atrasada. Sus naves eran apenas más rápidas que escombros flotando, y sus soldados, invisibles. En vez de eso, los humanos enviaban eruditos, poetas y embajadores de paz. Ofrecían ayuda, ofrecían sonrisas, y nunca alzaban la voz. Así que cuando finalmente se le concedió a la Tierra un asiento en el Consejo, la galaxia se relajó. Otra raza inofensiva. Otro grupo de diplomáticos que se inclinarían cuando se les ordenara. Las demás especies no notaron el silencio que siguió. No se dieron cuenta de cómo los ojos humanos observaban por demasiado tiempo o cómo sus científicos preguntaban siempre por los fallos. Fallos en las redes de energía, fallos en las armas, errores médicos. No vieron lo que Drenal Rill vio. Rill era el estratega jefe de la Unión Oberyn y el hombre más paranoico de 3 sistemas. Su propia especie había gobernado alguna vez por medio del terror y la fuerza, así que reconocía la contención cuando la veía. Observó a los humanos, especialmente a uno de sus principales representantes, un hombre llamado embajador Marcus Vale. Marcus era joven, según la mayoría de los estándares. Tranquilo, mesurado, sonreía mucho. Pero Rill lo había visto una vez durante una conferencia de frontera, cuando un delegado ebrio de los Turab insultó las capacidades militares de la Tierra. Marcus no discutió, no parpadeó, solo escribió algo en un cuaderno negro, sonrió educadamente y se retiró. El delegado Turab murió 3 semanas después. Envenenamiento alimentario, dijeron. Pero el sistema de filtración de aire de su nave había sido reemplazado recientemente por una empresa humana. Rill lo recordó. Y también recordó cuando los humanos perdieron su reclamo sobre Varelion 3. Ese planeta estaba empapado en sitio. Tanto el dominio Krat como la Federación Terrana habían reclamado el territorio, pero el Consejo se lo otorgó a los Krat. Típico. Los Krat eran matones con influencia. Los humanos ni siquiera protestaron. El embajador Vale asintió con cortesía, estrechó la mano de los caudillos Krat y los felicitó. Luego, la Tierra empacó su puesto en Varelion 3 y se fue. 2 meses después, la estación Krat explotó. Una sobrecarga del reactor. Ingenieros muertos, científicos desaparecidos. La explosión mató a miles. Y cuando se les cuestionó, los humanos mostraron registros y grabaciones de su último carguero saliendo mucho antes del incidente. Ninguna evidencia de sabotaje. Ningún motivo. Ningún rastro. Aún así, los Krat tomaron represalias. Bombardearon un puesto de retransmisión terrano. 10 muertos. Sin activos militares. Sin defensas. La Tierra respondió con un breve comunicado lamentando la pérdida. Sin amenazas. Sin movimiento. Y luego, nada. Durante casi un año, la humanidad desapareció. Sus diplomáticos dejaron de presentarse. Sus naves comerciales disminuyeron. Sus programas de asistencia tecnológica se detuvieron. La Tierra se volvió hacia sí misma. En silencio. Demasiado silencio. Rill sintió crecer el temor, pero nadie lo escuchó. Son cobardes, dijo un miembro del Consejo. Temen la guerra, dijo otro. Nadie había estudiado a Marcus Vale como lo hizo Rill. Y entonces ocurrió. Krat Prime, el corazón del dominio, se iluminó como un sol moribundo. No desde la órbita, no desde el espacio. Desde adentro. Desde lunas arrendadas años atrás a empresas mineras terranas. Desde estaciones de investigación que los humanos habían construido discretamente con fines ambientales. No eran estaciones de investigación. Eran silos. Ocultos. Enterrados. Esperando. Naves negras se alzaron como fantasmas. Silenciosas. Invisibles al radar. No llevaban insignias ni advertencias. No dispararon láseres ni misiles. Dejaron caer varillas cinéticas, bloques de tungsteno cayendo a velocidad orbital. Sin rastros de energía,
solo fuerza imparable. Las ciudades se desmoronaron. Cuarteles generales militares desaparecieron entre llamas. La flota Krat intentó responder, pero sus sistemas se vieron infectados. Virus de IA cocinados dentro de productos comerciales humanos ahora convertían sus redes en su contra. En 6 horas, los Krat dejaron de existir. Sin mensaje. Sin declaración. Solo desaparición. Al 7º día, una figura entró en la cámara del consejo. Sin escoltas. Sin fanfarria. Solo Marcus Vale. Su cabello estaba más canoso. Su rostro, inescrutable. Colocó una delgada tableta sobre la mesa. Les advertimos, dijo suavemente. Dijimos que queríamos paz. Pero paz no es debilidad. Es paciencia. La sala quedó en silencio. Ustedes creyeron que éramos débiles porque sonreíamos. Pensaron que nos inclinábamos por miedo. Pero los estudiábamos. Los mapeábamos. Y ahora, hemos dejado claro nuestro punto. Rill lo miraba, y en ese instante entendió la verdad. Los humanos nunca habían sido pacificadores. Solo habían estado esperando. La cámara del consejo quedó congelada tras la tranquila declaración de Marcus Vale. Nadie se movió. Nadie habló. Sus palabras flotaban en el aire como el humo de algo recién incendiado. El representante del bloque comercial bergiano abrió la boca para hablar, pero no dijo nada. El asiento Krat seguía vacío, solo una losa oscura donde antes se sentaba uno de los imperios más temidos. Marcus no esperó aplausos ni preguntas. Se levantó, asintió una sola vez y salió de la cámara como un hombre que deja una reunión rutinaria. Cuando las puertas se cerraron tras él, el verdadero miedo comenzó a asentarse. Rill se quedó, observando a los demás, viejos enemigos de la Tierra, ahora repentinamente callados, su arrogancia reducida a miradas nerviosas. La Confederación Barnac, conocida por sus programas de armas biológicas, ya estaba limpiando sus registros. Los altos y de piel azul Isi, antes arrogantes y fríos con la humanidad, ahora susurraban sobre visitas diplomáticas urgentes a la Tierra. Incluso los Gortach, una especie de guerreros ápice, comenzaron a retirar sus flotas de los territorios cercanos a los terranos. Pero Rill no sentía miedo como los demás. Estaba impresionado. A bordo del Lysalv, una nave terrana silenciosa, Marcus Vale se quitó el abrigo y se sentó solo en sus aposentos. Las luces estaban tenues. La habitación, tranquila. Solo el zumbido suave de los sistemas de soporte vital y el ritmo distante de una nave viva. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban nada más que el negro del espacio. Pero Marcus no miraba las estrellas. Observaba los datos. Una pestaña mostraba los restos aún humeantes de Krat Prime, sepultados bajo capas de polvo y colapso atmosférico. Otra mostraba los informes de bajas terranas. 10 nombres seguían anclados en la parte inferior de la pantalla, marcados no como perdidos, sino como sacrificados. Golpeó la pantalla con su dedo índice una vez, 2 veces, y luego exhaló el aliento que llevaba conteniendo demasiado tiempo. Habían hecho lo que debían. Lo que el Consejo nunca pensó que se atreverían a hacer. No por ira, sino porque habían esperado lo suficiente. En la Tierra, las cosas ya habían cambiado. Los noticieros celebraban la silenciosa victoria, aunque muchos no sabían cuán profunda había sido. Los políticos elogiaban la restauración del respeto, pero Marcus sabía la verdad. No había alegría en lo que habían hecho. No había honor en la venganza. Solo supervivencia. Un leve sonido captó su atención. Adelante, dijo. La capitana Rill entró, alta, de hombros anchos, una de las pocas oficiales nacidas en la Tierra con autorización de nivel negro. No saludó. Ya nadie lo hacía. Esto no era un ejército. No oficialmente. ¿Está hecho?, preguntó. Marcus asintió. Los equipos de limpieza de IA confirmaron la eliminación total. La infraestructura de datos Krat está destruida. Sus flotas, inhabilitadas. La tecnología civil fue preservada, como se ordenó. Rile alzó una ceja. ¿Misericordia? Precisión, corrigió él. No borramos una especie. Borramos un error. Sobrevivirán, pero recordarán.
Ella vaciló. Luego se acercó. ¿Y los otros? Los que nos observan ahora. Marcus no la miró. Sus ojos seguían fijos en la pantalla, donde una simulación avanzaba en segundo plano. Puntos rojos esparciéndose por los sectores. Puntos humanos. Jugarán bien, dijo. Por un tiempo, fingirán amistad otra vez. Enviarán disculpas. Ofrecerán paz. Y cuando dejen de fingir. Finalmente se volvió hacia ella. Su rostro estaba sereno, frío. La misma expresión que usó cuando autorizó el primer ataque cinético. Entonces, les recordaremos. En los sistemas exteriores, en planetas lejanos al control del Consejo, comenzaron a recibirse mensajes extraños. Señales terranas cifradas, activando células durmientes. Estaciones de investigación humanas que habían estado en silencio durante décadas parpadearon de nuevo con vida. Viejas naves de carga comenzaron a cambiar sus rutas de vuelo, alineándose en formaciones discretas. Los civiles se movían en silencio, sin llamar la atención, pasando sin problemas por los puestos de control galácticos. Pero no eran inofensivos. Eran la respuesta de la Tierra a la arrogancia galáctica. Y estaban en todas partes. Mientras tanto, Rill regresó a su sector, ya sin duda sobre Marcus Valen y sobre los humanos. Comenzó su informe de inmediato, pero a mitad de escribir se detuvo. ¿Qué podía decir? Ellos nunca buscaron la paz. Buscaban silencio. Y ahora lo tenían. Miró las palabras en la pantalla. Luego las borró. Nadie le creería. No todavía. Pero él sabía que, si la Tierra sonreía ahora, no era diplomacia. Era una advertencia. La noticia del colapso repentino del dominio Krat sacudió todos los sistemas estelares bajo jurisdicción del Consejo. No solo por la destrucción, sino por cómo ocurrió. Limpio, dirigido, sin una sola transmisión de advertencia, sin demandas. Los Krat no fueron derrotados en batalla. Fueron eliminados. Como si alguien hubiera borrado un archivo. Y la Tierra no dijo nada. Sin reclamos. Sin desfiles. Sin alardes de victoria. Ese silencio fue lo que más perturbó a la galaxia. Especies conocidas por su sed de guerra iniciaron conversaciones de paz que antes jamás habrían considerado. Algunas enviaron emisarios a la Tierra. Otras intentaron interceptar naves humanas con inspecciones forzadas. Esas patrullas nunca regresaron. Y aún así, la humanidad no respondió con amenazas. Ni con declaraciones. No lo necesitaban. Ya lo habían dicho todo. De vuelta en la Tierra, Marcus Vale se encontraba ante un grupo de analistas dentro de una cámara de inteligencia terrana desclasificada. La sala no tenía ventanas. Una luz suave bañaba las paredes, cubiertas con mapas estelares en capas, comunicaciones interceptadas del Consejo y reportes marcados de movimientos rivales. En el centro de todo, un holograma de la galaxia repleto de puntos rojos. Unidades silenciosas. Ex-investigadores. Ingenieros. Comerciantes. Todos esperando una señal. Marcus parecía cansado. No físicamente. Su postura era firme. Su voz, estable. Pero en su mirada había un peso. El de alguien que había contenido la espada tanto tiempo, que sus manos habían olvidado cómo soltarla. Señaló 3 cúmulos estelares que parpadeaban en rojo. Los puestos fronterizos Gorak están en silencio. Están reforzando sus lunas. Creemos que planean una contraofensiva. Un general al otro lado de la mesa gruñó. Que lo intenten. No se asustan fácil, pero sangran como todos. Marcus no sonrió. No actuaremos primero. Pero si se atreven. Pausó, tocando la consola. El holograma cambió para mostrar una cronología de incursiones pasadas de los Gortak. No les daremos el mismo año de paciencia que les dimos a los Krat. Otra funcionaria se inclinó hacia adelante. ¿Y el consejo? Marcus la miró a los ojos. Están rezando para que nos detengamos. Silencio. La reunión terminó rápidamente. No quedaba mucho por decir. La Tierra no estaba expandiéndose. La Tierra no estaba invadiendo. Pero la Tierra estaba mirando. Y todas las potencias de la galaxia lo sabían. Si la humanidad ponía sus ojos sobre ti, no lo oías venir.
En los confines del sector T-29, una nave de carga llamada Blue Signal se deslizaba silenciosamente entre lunas. A bordo, nada parecía inusual. 10 tripulantes. Piel tostada. Hablan poco. No hacían ruido. Sonreían a las patrullas. Enviaban informes perfectos. Entregaban equipos médicos, alimentos, suministros para terraformación. Pero en la cubierta inferior, en una sala sellada de color negro, no había carga. Había un arsenal. Racks de armas. Supresores de energía. Kits de perforación nano. Silencio armado. El capitán, un hombre de unos 40 años, con una leve cojera y el hábito de masticar hojas de menta, estaba en el centro, observando un punto rojo parpadeante en una pantalla montada en la pared. Un puesto de escucha Gortak acababa de activar 2 sondas fronterizas. Una de ellas peligrosamente cerca de las colonias remotas de la Tierra. El capitán se rascó la barbilla. Luego presionó un solo botón. En algún lugar del espacio profundo, otras 4 naves de carga cambiaron su rumbo en silencio. Sin anuncios. Solo movimiento repentino y letal. El embajador Marcus Vale regresó a su hogar esa misma noche. La casa era modesta. Demasiado modesta para alguien que acababa de desmantelar un imperio galáctico centenario. Entró por la puerta principal, se quitó el abrigo y se sentó en la mesa de la cocina como cualquier hombre común. No había guardias apostados. No había campos de escudos zumbando. Vivía solo. Abrió una botella de vino tan rojo, sirvió una copa y se quedó mirando por la ventana. Afuera, las estrellas parpadeaban con tranquilidad. Y eso, pensó Marcus, era la verdadera mentira. La paz no era la ausencia de guerra. Era ese instante silencioso, antes de que comenzara la matanza de nuevo. Había dado a la galaxia una última oportunidad. Una demostración. Un solo golpe. Un solo imperio. Eso era todo. Pero si lo empujaban más allá, si ponían a prueba a la Tierra una vez más, esta vez no esperaría otro año. Esta vez, daría la orden en cuestión de minutos. Y nadie vería llegar el final. Una semana después de la caída del dominio Krat, el Consejo Galáctico volvió a reunirse, en lo que solo podía describirse como caos disfrazado de protocolo. Los delegados llegaron nerviosos. Sus detalles de seguridad se habían triplicado. Pasillos antes llenos de risas diplomáticas ahora resonaban con susurros. Nadie mencionaba a la Tierra por su nombre. Pero su presencia asfixiaba el aire como humo atrapado en una habitación sellada. Temían que Marcus Vale regresara. Pero no lo hizo. En su lugar, la Tierra no envió a nadie. Y ese silencio hablaba más fuerte que cualquier amenaza. La consejera Imatra del Imperio Cernari se situó en el centro del dais. Sus túnicas doradas colgaban pesadas, tanto por la edad como por el estrés. No podemos permitir la destrucción unilateral de civilizaciones miembro, dijo con voz firme. Sin importar la justificación, lo que le ocurrió a los Krat fue inaceptable. Se escucharon murmullos de acuerdo, débiles, cautelosos. Nadie quería alzar la voz demasiado. Todos recordaban cómo se rieron los Krat cuando reclamaron Barelión 3. Ahora, esas risas eran cenizas. El embajador del NAC de los Gortak se puso de pie. Su voz era baja y áspera. Los humanos actuaron solos. Eso es un hecho. Debemos unirnos para enviar un mensaje. No están por encima de la ley del Consejo. La consejera Imatra lo miró. Luego bajó la vista a la tableta de datos en su mano. ¿Y cuál sería ese mensaje, embajador? ¿Otra reprimenda verbal? ¿O tal vez una iniciativa militar conjunta? Su tono era seco. Escéptico. La mandíbula de Delnak se tensó. Porque todos en la sala sabían lo que significaría tal movimiento. Una guerra contra la Tierra. Y nadie tenía estómago para eso. No después de ver cómo se veían los asesinos pacientes. Lejos de los muros del Consejo, en una roca muerta del borde exterior, Marcus Vale se encontraba frente a un repetidor orbital averiado. El polvo cubría sus botas. El viento aullaba como fantasmas arañando tumbas olvidadas. No llevaba traje. Ni armadura. Solo un abrigo oscuro, guantes gruesos y la misma mirada tranquila que siempre había tenido.
Junto a él estaba un joven operativo, veintitantos años, delgado, nervioso. Primera asignación en campo. No dejaba de mirar a Marcus como si esperara que estallara en cualquier momento. Entonces, vamos a reactivar esto, señor. Marcus no respondió de inmediato. Se agachó junto al repetidor, limpió décadas de polvo y abrió el panel de acceso principal. Dentro, capas de vieja tecnología terrestre. Sistemas analógicos de respaldo. Receptores cuánticos. Y una luz verde parpadeando. Una luz que no debería seguir funcionando. Sonrió. Este repetidor fue plantado durante la primera ola de exploración de la Tierra, dijo en voz baja. Cuando aún éramos solo invitados educados. ¿Ya estaban preparándose para todo? Preguntó el joven, tragando saliva. Marcus se puso de pie, sacudiéndose los guantes. No nos preparábamos para la guerra, dijo. Nos preparábamos para la traición. Y entonces activó un interruptor. En algún lugar del espacio profundo, cientos de repetidores similares cobraron vida. Viejas instalaciones enterradas en lunas, ocultas entre cinturones de asteroides, escondidas en cargueros abandonados. La red despertó. Y la Tierra lo vio todo. En el mundo natal de los Gortak, el alto mando militar revisaba informes inquietantes. Varios de sus satélites de vigilancia se habían quedado ciegos al mismo tiempo. Sin explosiones. Sin señales. Solo oscuridad. Sus puestos de avanzada, cerca de los sectores terranos, experimentaban interferencias extrañas. Un capitán de nave describió la sensación como una presión invisible. Culparon a la actividad solar, pero no era el sol. Mientras tanto, Ril, ahora de regreso en Oberyn Prime, dedicaba cada hora despierto a estudiar los movimientos de la Tierra. Había cambiado su tono con su propio gobierno. Ya no llamaba a Marcus Vale manipulador, ni agitador bélico. No, ahora lo llamaba a algo peor. Un estratega con memoria larga. La Tierra había soportado cada insulto, cada desprecio, cada humillación, y los había archivado. No por debilidad, sino por disciplina. Eso era lo que la galaxia no había entendido. La mayoría de las especies atacaban al ser heridas. Los humanos observaban. Aprendían tu ritmo, tu forma de hablar, tus puntos ciegos. Y cuando llegaba el momento, no solo atacaban. Te terminaban. Esa noche, Ril escribió en su registro privado. El error no fue confiar en los humanos. El error fue pensar que eran lentos porque no corrían. En realidad, caminaban detrás de nosotros todo el tiempo. Solo esperaban el momento exacto para clavar el cuchillo. En la Tierra, Marcus Vale estaba de pie junto al océano, cerca de uno de los antiguos búnkeres militares terranos. Observaba las olas, pacíficas e infinitas. El viento agitaba el borde de su abrigo mientras recibía la última transmisión desde el borde exterior. 4 razas del Consejo habían retirado a sus exploradores de las zonas neutrales terranas. Inteligente. Estaban aprendiendo. Y Marcus esperaba que siguieran aprendiendo. Porque si no lo hacían, la próxima demostración no sería una advertencia. Sería una purga. La primera chispa no vino del Consejo. Vino de los Gortak. 3 días después de la activación de los repetidores ocultos de la Tierra, un convoy diplomático terrano fue interceptado mientras se dirigía a la zona neutral entre el espacio Cernari y Gortak. Los humanos a bordo, 12 en total, desarmados, marcados como enviados culturales, fueron capturados sin explicación. Sin cargos. Sin declaraciones. Simplemente, desaparecieron. El Consejo lo calificó como un desafortunado incidente. Marcus Vale lo llamó esperado. Recibió el informe en silencio. Su oficina, enterrada bajo la superficie terrestre, se sentía más fría ese día. Las paredes, pesadas con aire quieto y tensión. Leyó los detalles lentamente. No hubo gritos. No hubo resistencia. Los humanos no pelearon. Se dejaron tomar. Y para él, eso era lo más peligroso. Los humanos ya no temían ser capturados. Tenían protocolos para eso ahora. La sala parpadeó. Un canal seguro se abrió.
apareció el rostro del general Hassan. Rudo, de ojos de piedra. El tipo de hombre cuya estructura ósea parecía militar en sí misma. Han cruzado la línea, dijo sin preámbulo. La cruzaron en el momento en que pensaron que estábamos faroleando, respondió Marcus. ¿Permiso para responder? Marcus se recostó, pensativo. Luego asintió una vez. En silencio. Sin titulares. No quiero mártires. Quiero arrepentimientos. El general Hassan esbozó una media sonrisa. Oscura. Comprensiva. Y cortó la transmisión. 72 horas después, el buque de detención espacial Gortak Azrekbal perdió contacto con el comando. La última transmisión fue un grito distorsionado, seguido de estática. Y un destello de luz. Sin baliza de emergencia. Sin rastros de daño. Solo, desaparecido. 6 horas después, la Tierra emitió un único comunicado. 12 de los nuestros desaparecieron. Los hemos recuperado. No hay necesidad de más diálogo. Ese mensaje, simple, sin amenazas, envió ondas de choque a través de todos los bloques de poder galácticos. Porque el Azrekbal se creía irrastreable. Su ubicación era un secreto incluso para muchos oficiales Gortak. Ningún guardia informó de un ataque. No se disparó ningún arma. Y, aún así, la Tierra lo encontró. Y la Tierra lo terminó. Dentro del Consejo, el pánico se convirtió en parálisis. La mitad de los miembros pedía negociaciones de paz urgentes con la Tierra. La otra mitad debatía posibles sanciones. Pero ninguno podía acordar nada concreto. El miedo había destrozado la unidad. Y en el vacío de ese miedo, Marcus Vale se movía. Se reunió en secreto con civilizaciones menores. Las que eran demasiado débiles para oponerse a los grandes imperios. Las que habían sufrido durante años bajo la injusticia del Consejo. No ofreció amenazas. Ni exigencias. Solo opciones. Ya han visto lo que hacemos cuando nos provocan, les dijo al líder del enjambre Dati. Ahora imaginen lo que hacemos por nuestros aliados. Esa frase, dicha con calma y precisión, resonó en decenas de cámaras cerradas a lo largo de las estrellas. Mundo por mundo, la red silenciosa de influencia terrestre se expandió como raíces bajo la superficie. Acuerdos discretos. Apoyos privados. Intercambios culturales con implicaciones militares. Intercambio de inteligencia disfrazado de comercio. No era guerra. Era preparación. Mientras tanto, en la Tierra, Marcus visitó a la familia de una de las enviadas rescatadas, una joven llamada Elra Hous. Aún se recuperaba del cautiverio, pero sus padres insistieron en conocer al hombre que la había traído de vuelta. Le ofrecieron té. Él aceptó. La conversación fue cálida, pero breve. Cuando Marcus se levantó para marcharse, el padre de Elra lo tomó del brazo. Siempre creímos que la paz era su trabajo, le dijo. Marcus lo miró a los ojos. ¿Lo es? Respondió. Pero a veces, la paz necesita dientes. Y se fue sin decir otra palabra. Esa noche, solo en sus aposentos, Marcus escuchó una antigua sinfonía terrana. Una pieza lenta y fantasmal para violín, escrita durante la guerra más oscura de la humanidad. La dejó sonar mientras revisaba informes de movimientos de tropas del Consejo, comunicaciones interceptadas y un aumento inusual en la actividad de flotas defensivas alrededor de los sistemas Gortak. No estaban enojados. No estaban ofendidos. Estaban asustados. Y ese era el momento que la Tierra había estado esperando. El momento en que la galaxia dejó de ver a los humanos como diplomáticos. O diplomáticos pretendiendo ser guerreros. Ahora veían la verdad. La Tierra no mantenía la paz. La controlaba. Y si las estrellas querían que continuara, tendrían que ganárselo. La respuesta Gortak fue predecible. No lanzaron una flota. No transmitieron declaraciones de guerra. No. Hicieron lo que hacen los depredadores, cuando se dan cuenta de que ya no son el ápice. Se callaron. Demasiado callados. La red de inteligencia terrestre, ahora extendida desde las lunas heladas de Fale 9 hasta los archivos orbitantes de Cernari Prime, detectó movimientos sutiles. Convoys fantasma. Tráfico militar disfrazado.
Lecturas energéticas que parecían emisiones de cargueros, pero que palpitaban con el ritmo de naves de guerra. Marcus Vale recibió los informes y solo dijo una cosa: nos están provocando. Sabía cómo funcionaba. Los Gortak no querían una batalla. Querían una reacción. Algo que pudieran distorsionar como propaganda. Un error terrano. Un fallo moral. Algo para rehacer la imagen de la Tierra, no como temida, sino como monstruosa. La galaxia ya había visto de lo que era capaz la Tierra. Ahora, los Gortak querían que lo exageraran. Así que Marcus esperó. Dio instrucciones a sus capitanes. No disparen a menos que disparen primero. Nada de movimientos. Ninguna onda. Ninguna excusa. Pero no todos tenían la paciencia de Marcus. 3 colonias humanas en sectores periféricos fueron atacadas en la misma semana. No fueron asaltos totales, solo lo justo para inquietar. Equipos agrícolas destruidos. Transportes de carga saboteados. Un colono asesinado por la espalda por lo que parecía ser un grupo mercenario independiente, luego rastreado hasta contratos de armas, vinculados, aunque débilmente, a los Gortak. Aún así, la Tierra no contraatacó. El círculo cercano de Marcus ardía de rabia. El general Hassan quería una represalia quirúrgica. La capitana Rile propuso un plan para inutilizar 2 lunas Gortak en menos de un día. Marcus rechazó ambas propuestas. No matamos con ira, dijo. No jugamos su juego. En lugar de eso, hizo lo que la Tierra siempre había hecho mejor. Se preparó. En una estación orbital sin marcar, sobre la luna menor de Júpiter, Chalira, Marcus se encontraba en un largo corredor de acero iluminado por tiras rojas tenues. A su alrededor, docenas de personas trabajaban en silencio: ingenieros, analistas de datos, antiguos soldados convertidos en estrategas. No estaban construyendo naves. Estaban construyendo simulaciones. Cada posible movimiento Gortak. Cada cadena de suministro. Cada ángulo propagandístico. La Tierra estaba creando guerras enteras en código. Ensayadas. Refinadas. Hasta que no quedaran sorpresas. Marcus observó una simulación. Una operación de bandera falsa Gortak que conducía a sanciones del Consejo contra la Tierra. Resultado: colapso económico terrano en 14 años. Ascenso Gortak en 9. Ordenó el lanzamiento inmediato de 3 proyectos encubiertos. No eran armas. Eran narrativas. Si los Gortak querían usar historias, Marcus escribiría mejores. Pronto comenzaron a circular historias en los sectores periféricos. No desde la Tierra, sino desde susurros, contrabandistas y diplomáticos preocupados. Historias sobre que los Gortak experimentaban con prisioneros. Que usaban acuerdos de paz falsos para secuestrar civiles. Que científicos Krat habían suplicado una vez al Consejo mantener a los humanos fuera. No porque temieran la guerra, sino porque temían el silencio de la Tierra. Sin pruebas. Sin vínculo oficial. Solo duda. Y Marcus sabía que la duda era más corrosiva que cualquier arma. En Oberyn Prime, Rill lo observaba todo desde la distancia. Seguía el cambio en los medios. El sutil aumento del sentimiento pro-tierra. La creciente renuencia de los sistemas a compartir datos con los Gortak. No lo llamó manipulación. Lo llamó contrapeso. Porque durante demasiado tiempo, el poder del Consejo se había construido sobre el miedo a la guerra. Y no sobre el miedo a las consecuencias. La Tierra simplemente había introducido responsabilidad. Responsabilidad mortalmente eficiente. Redactó un nuevo informe para su liderazgo. Esta vez, sin endulzarlo. La Tierra no está construyendo un imperio. Está construyendo equilibrio. Pero si se le empuja, reemplazará el miedo con extinción. De vuelta en la Tierra, Marcus se encontraba ante una audiencia silenciosa, en una sala subterránea bajo Ginebra. No había cámaras. Solo soldados, analistas y operativos. Personas que habían mantenido la paz con silencio, acero y estrategia. No somos los agresores, dijo con calma. No queremos conquista. Queremos orden. Porque esta galaxia ha confundido el desorden con la libertad. Y ya hemos visto a dónde lleva eso. Pausó,
escaneando lentamente la sala con la mirada. Pensaron que éramos pacificadores. Se equivocaron. Respiró hondo. Somos asesinos pacientes. Y la paciencia se está agotando. El momento que la Tierra había estado preparando finalmente llegó. Los Gortak hicieron su jugada. Bajo el disfraz de una escaramuza menor en la frontera del cinturón Tánic, activaron el protocolo Asphyre. Un plan centenario que incluía ciberataques coordinados, sabotaje de redes de comunicación terranas y asesinatos dirigidos de diplomáticos humanos en sistemas neutrales. Fue rápido, brutal y quirúrgico. 3 puestos de escucha aliados a la Tierra quedaron en silencio. Una estación minera terrana explotó en órbita sobre KTH-6. Sin sobrevivientes. Y el golpe más visible. El embajador de la Tierra ante el Consejo, un hombre amable llamado Darien Cho, apareció muerto en sus aposentos a bordo de la estación neutral Col 9. Sin signos de lucha. Sin entrada forzada. Solo veneno. El mensaje estaba claro. Suficiente paciencia. Era hora de sangrar. Pero los Gortak cometieron un error fatal. Creyeron que la Tierra respondería. No entendieron que la Tierra ya se había preparado. El mismo día de los ataques, Marcus Vale se reunió con el general Hassan y la capitana Rile dentro del núcleo estratégico terrano, una instalación oculta profundamente bajo tierra. La sala, acero frío, pantallas interminables, silencio absoluto, no tenía pánico. No había alarmas. Solo movimientos silenciosos, mientras protocolos negros, enterrados bajo capas de diplomacia, comenzaban a despertar. ¿Cuál es la directiva?, preguntó Rile. Sus ojos eran agudos. Su mano descansaba cerca del arma lateral, aunque sabía que no la necesitaría. Marcus no levantó la vista del panel de control. Sus dedos se movían con ritmo calculado. Protocolo Supremo, dijo con voz baja. Hassan alzó una ceja. ¿Estás seguro? Marcus asintió lentamente. Ellos quieren una guerra visible. Discursos. Heroísmo. Les daremos una guerra que nunca verán venir. Giró hacia una consola etiquetada Activos en la sombra. Autorización desbloqueada. A través de cientos de sistemas. Lunas. Asteroides. Estaciones de reabastecimiento. Hospitales espaciales. Cargueros. Equipos de minería. Satélites olvidados. La fuerza silenciosa de la Tierra se activó. No eran soldados. Eran fantasmas. Ingenieros infiltrados durante años. Conserjes que habían memorizado los códigos de acceso. Diplomáticos que portaban armas, en su propio torrente sanguíneo. IA incrustadas en la tecnología del Consejo con tal sutileza que ni los escaneos cuánticos las detectaban. No se alzaron. Despertaron. Y en 72 horas, los Gortak aprenderían la diferencia entre atacar a una nación y provocar a un verdugo dormido. El primer golpe fue de datos. El núcleo de inteligencia central Gortak, en Rodk Prime, reportó fallos críticos en sus sistemas de defensa planetaria. Códigos de misiles alterados. Satélites ciegos. Núcleos de IA reescritos en código terrano, que se autodestruían al contacto. Luego vinieron los depósitos de armas. 13 de ellos explotaron en reacciones en cadena. Quemaron la mitad de la flota secundaria Gortak, antes siquiera de abandonar los hangares. La Tierra no envió flotas. No disparó misiles. Solo eliminó piezas del tablero. Limpio. Quirúrgico. Para el cuarto día, el alto mando Gortak comenzó a emitir alertas internas. Cesen las operaciones externas. La Tierra está dentro de nuestros sistemas. Pero ya era tarde. En la Cámara del Consejo, estalló el caos. Docenas de especies exigieron a la Tierra una explicación. Nadie respondió. Así que recurrieron a Ril. Él se había convertido en la voz callada sobre el comportamiento humano. La única razón entre tanto miedo. No están invadiendo, dijo Ril, con voz serena. Están aislando. La sala quedó en silencio. Ril continuó. La Tierra no ha desplegado ejércitos. Han cortado cables. Colapsado economías. Borrado objetivos. Esto no es conquista. Es cirugía. ¿Y qué pasa cuando terminen?, preguntó un delegado,
con voz temblorosa. Rill no respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, fue sin vacilar. Entonces volverán a guardar silencio. Y la galaxia finalmente entenderá. La paz con la Tierra no se gana con diplomacia. Se gana, no dándoles jamás una razón para recordarte que existes. En el quinto día, Marcus Vale volvió a estar solo. Esta vez, a bordo de la Deliverance, una nave de comando terrana estacionada en la oscuridad profunda, donde no brillaban estrellas. Las luces eran tenues. El aire, estancado. Pero la sala estaba llena de propósito. Observaba la lista de objetivos neutralizados. No ciudades. No civiles. Solo tomadores de decisiones. Solo nodos de violencia. Y en el centro de la pantalla, una sola línea. Neutralización completada. La capitana Rile entró detrás de él. Está hecho, dijo en voz baja. Marcus no sonrió. No habló. Simplemente se puso de pie. Y miró al vacío, a través del casco transparente. Los Gortak no estaban muertos. Pero jamás volverían a amenazar a la Tierra. Reconstruirían. Sí. Pero ya no con los mismos colmillos. Ni con el mismo orgullo. Porque ahora sabían lo que la Tierra era en realidad. No pacificadores. No soldados. Una advertencia, vestida de piel. 3 ciclos estándar habían pasado desde la derrota silenciosa de los Gortak. Pero la galaxia aún no se recuperaba. Sus flotas no habían sido destruidas en una guerra gloriosa. Sus ciudades no reducidas a escombros. Lo que les ocurrió fue peor. Fueron vaciados. Estratégicamente. Quirúrgicamente. Y sin ceremonia. Lo que habían construido en 5 siglos. La Tierra lo deshizo en 5 días. Nadie celebró. Ningún medio galáctico emitió himnos triunfales ni desfiles de victoria. Era demasiado silencioso para celebrar. Las estrellas ahora hablaban en susurros. Y todos los susurros llevaban un solo nombre. Marcus Vale. El humano que nunca alzó la voz. Nunca pidió atención. Nunca amenazó. Pero que, cuando llegó el momento, hizo arrodillarse a civilizaciones enteras. Sin poner jamás un pie en su suelo. En la Tierra, Marcus caminaba por los antiguos archivos terranos, bajo la meseta europea. Los pasillos eran angostos, construidos con piedra gris y acero, llenos de reliquias olvidadas, uniformes, fotos, libros, incluso armas de las guerras más antiguas de la humanidad. Avanzaba despacio, con las manos tras la espalda, escuchando el eco de sus propios pasos. Se detuvo frente a una exhibición titulada El costo de la contención. Dentro de la vitrina, una pistola simple, sellada. El tipo de arma que solían portar los primeros diplomáticos terranos. Cuando la galaxia aún los ridiculizaba. Nunca fue disparada en una guerra. Solo desenfundada una vez, durante una negociación que salió mal. La observó por un largo rato. Y susurró, a nadie. Nunca hizo falta disparar una bala. Cuando tu silencio suena más fuerte que un trueno. Detrás de él, se acercó la capitana Rile. Su expresión era indescifrable. Pero había algo diferente en su postura ahora. Menos rígida. Menos lista para atacar. Han dejado de presionar, dijo. Incluso el Consejo. El último crucero Gortak entró en órbita de retirada esta mañana. Marcus no se giró. Bien. Están votando una resolución de emergencia, agregó ella. Quieren reescribir los mandatos de defensa. Buscan supervisión terrana, sobre toda la actividad militar del Consejo. Finalmente, él se volvió hacia ella. Así que ahora quieren paz. Hizo una pausa. Quieren protección. Sonrió levemente. No por orgullo, ni por victoria, sino por reconocimiento. Eso era lo que siempre había sido todo esto. No dominio. Disuasión. En los confines de la galaxia, antiguos enemigos comenzaban a limpiar lo que la Tierra había dejado atrás. Los archivos del Consejo fueron editados. Laboratorios secretos de investigación xenobiológica fueron desmantelados, bajo supervisión silenciosa. Docenas de líderes militares Gortak se retiraron. Y en Barelión 3, el planeta donde todo comenzó,
se reconstruía un nuevo puesto terrano. No como base militar, sino como memoria. Un monumento. En su centro se erguía una alta aguja de obsidiana, grabada con nombres. Humanos que fueron asesinados, olvidados, usados como fichas diplomáticas. Al pie, esculpido en clara escritura terrana. Esperamos. Observamos. Y cuando el silencio se convirtió en traición, respondimos en consecuencia. En Oberyn Prime, ya retirado de su cargo, Rill se sentaba bajo las lunas frías de su mundo natal, una copa de vino de raíz fermentada en mano. Ya no tenía deberes oficiales, ni informes que redactar. Solo pensamientos. Recordaba la primera vez que vio a Marcus Vale. Años atrás. Esa sonrisa cortés. Ese cuaderno negro. Y ahora, la galaxia pronunciaba el nombre de Marcus con una reverencia reservada para dioses. ¡Oh monstruos! Rill había estado equivocado sobre los humanos. No eran pacificadores. Y no eran asesinos. Eran algo intermedio. El resultado inevitable de ser subestimados por demasiado tiempo. Alzó su copa hacia el cielo, donde brillaba la estrella de la tierra, lejana y tenue. Que nunca les demos un motivo, murmuró. Mientras las estrellas giraban. Mientras los sistemas se reconstruían. Y las alianzas cambiaban en silencio. La tierra permanecía inmóvil. No expandieron. No colonizaron. No hablaron mucho, porque ya no lo necesitaban. La galaxia había aprendido la lección. Los humanos no venían en paz. Venían en silencio. Y si les dabas motivo, te dejaban. En ese mismo silencio. Para siempre.